Pichincha Universal, generando noticias. Juan Carlos Mejía, coordinador de la Comisión de Apoyo a la Evaluación, está con nosotros. Ustedes conocen que hay un proceso de evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Ciertamente esto ha provocado reparos, ha provocado una polémica muy encendida en algunos sectores. En el sector de los abogados, de los constitucionalistas, de igual manera se han producido tremendos debates. El Consejo de la Judicatura en la actualidad revisa los informes preliminares sobre la productividad de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto luego de que hace pocos días se dio por terminada la fase de pruebas orales en el proceso de evaluación a los magistrados. Preguntamos entonces a nuestro invitado cómo se lleva adelante el proceso en medio de todo este panorama. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El proceso que fue diseñado por el Consejo de la Judicatura consta de 3 comisiones, o constó de 3 comisiones. Una comisión que preparó la metodología, una comisión veedora y una comisión de apoyo a la evaluación. ¿En qué consiste el proceso de evaluación a los señores magistrados? Que es todo este proceso, ¿verdad? Cada una de estas comisiones tiene su papel. Yo formo parte de la 3ª comisión, que se llama Comisión de Apoyo a la Evaluación. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros aplicamos la metodología que ha sido entregada por esta primera comisión de expertos que preparó la metodología y aplicamos en 3 áreas, una cualitativa, una cuantitativa y otra de transparencia y equidad. La cuantitativa es la más fácil, por eso empiezo por ahí, es la que tiene que ver, por ejemplo, con hechos como si el juez acude a las audiencias puntualmente, se toma el tiempo para dictar los autos y las providencias o las sentencias dentro del tiempo requerido por la ley, es decir, cosas mecánicas, ¿verdad? Cosas que se pueden verificar simplemente en los procesos. La segunda parte es un poquito más complicada, es la parte cualitativa, que tiene como objeto analizar una parte de las sentencias. Ya voy acá, ¿verdad? Ese es un tema muy polémico. Sí. Por esto es importante porque aquí ha habido varios equívocos. Ajá. Y la tercera es la parte de transparencia y equidad, que no está calificada, no se asigna un puntaje, pero que sirve para encontrar hallazgos, ¿verdad? Entonces creo que la parte cuantitativa es sencilla, no merece mayor reparo, ¿verdad? Mayor observación. ¿Qué es la parte cualitativa? Mire, en la metodología se pide a los miembros del Comité de Apoyo a la Evaluación, que hagan unas observaciones. ¿Observaciones de qué? De algunas partes de la técnica jurídica. Entonces le comento de qué. ¿Qué es un juicio? Un juicio es un silogismo jurídico. Un silogismo significa un razonamiento jurídico, ¿verdad? Entonces el silogismo jurídico tiene 3 partes. Tiene una premisa mayor, que es la ley, la fuente del derecho, la jurisprudencia, la Constitución, ¿verdad? Una premisa menor, que son los hechos, y una conclusión, que es la sentencia. Entonces, esta es la parte dispositiva. Esto es lo que nunca se puede modificar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace un juez? Cuando recibe una demanda, analiza la demanda, la compara con la contestación a la demanda y luego llama a unas pruebas, a que se practiquen unas pruebas, que pueden ser testigos, pueden ser inspecciones, pueden ser documentos, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurre, el juez interiormente, de forma soberana, realiza un proceso técnico que se llama subsunción, que es ver si comparan, no meter a la fuerza, Claro, ver si coinciden los hechos con lo que dice la ley. Si coinciden los hechos con lo que coincide la ley, entonces aplica la consecuencia establecida en la ley. Esta etapa de subsunción es autónoma y soberana del juez, porque solamente él estuvo cuando el testigo declaró y vio que el testigo está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Nadie más está ahí. Y además solamente él en esa audiencia, porque uno es del papel del abogado acusador y uno es del defensor. No ven lo mismo, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, ese proceso de subsunción es absolutamente autónomo y soberano y es imposible física e intelectualmente meterse en la mente del juez para ver por qué ha resuelto así. ¿Y por qué puede evaluarse eso? Exactamente, eso no se va a evaluar. Potestad individualísima. Eso justamente no se va a evaluar. Eso es imposible, pues no hay cómo. Pero no lo sienten así los jueces evaluados, ahí está el problema. No lo creo, más bien, si usted mira los videos de las evaluaciones del fin de semana, va a ver que más bien es esto lo que le estoy diciendo. Esta parte de la subsunción es imposible de mirarla siquiera, por lo tanto no es observable. A ver. ¿Qué se inició? Déjame terminar, solamente para... Encantado, sí, porque por favor. tenemos tiempo, no hay problema. ¿Qué es lo que sí se va a evaluar? La premisa mayor, es decir,
una de las partes de la sentencia. En esa premisa mayor, lo que se ve es si el señor magistrado de la Corte Nacional ha utilizado la ley correspondiente, la doctrina, la jurisprudencia, los precedentes. De manera adecuada. Sí ha utilizado en primer lugar, Ya. ¿verdad? Porque hay veces que no utilizan directamente, ¿ya? Y si ha utilizado conforme una estructura establecida en la ley. Porque la ley le dice, mire, cuando usted va a dictar una sentencia de casación, tiene que tener estas partes de la sentencia. Entonces, es una cuestión de verificación meramente. El proceso interno no se toma en cuenta porque no es observable. Lo que se toma en cuenta es lo que está escrito en la primera parte de la sentencia, nunca en la parte dispositiva, en la parte que resuelve. Ya, muy bien. El juez Pablo Tinajero estuvo aquí Ya. en los estudios de Pichincha Universal y él justamente al referirse al tema dijo que hay deficiencias técnicas en el proceso, ya que los parámetros para la evaluación no son los adecuados. Le pido que le escuche y luego comente, por favor. Vamos con el juez Tinajero. Hasta que le coja, Pablo Tinajero estuvo el día de ayer, sí, antes de ayer acá, en los estudios de Pichincha Universal. Escuchemos. Parámetros que no son para el juez, son parámetros para los abogados litigantes. Fíjense ustedes cómo el Consejo demuestra una vez más que este trabajo no es técnico. Ya. Dice, en cuanto a la evaluación oral, del manejo y técnicas de destrezas de oralidad, si usted revisa, esas son propias de los abogados litigantes. Claro. Pero nosotros no somos abogados litigantes, pues nosotros somos jueces. Entonces Pero, ahí incluso usted... de todas maneras no debería Sí, tener mire, esa yo tengo habilidad, más de 20 o evidentemente. 30 años de abogado y las manejo, no tengo problema, y eso lo dije, y cumplí además con las técnicas de litigación. Pero es que lo que pasa es que los jueces tenemos otras técnicas, pues que son técnicas de manejo de audiencias. Y esas son las que tendrían que haberse evaluado. Pues, Evaluar, claro. porque no estamos en calidad de abogados de las partes, estamos como jueces. Fíjese cómo esas deficiencias técnicas en el proceso de evaluación demuestran que más bien ha habido mucha improvisación. Ahí está. Es decir, él considera que no es un abogado litigante, por lo tanto no podía haberse evaluado de la manera como se hizo técnicamente. Muchas gracias. Mire, Por favor. Es importante señalar un asunto clave en este tema, ¿verdad? Por supuesto, nosotros no estuvimos en el proceso previo a la preparación, por decir así, de este proceso, pero entendemos que el Consejo de la Judicatura notificó debidamente a los señores jueces para que asistan al Consejo de la Judicatura y reciban una capacitación sobre cuáles iban a ser las diferentes etapas del proceso, ¿verdad? Entonces, una de esas etapas justamente es la etapa de examinaciones orales. En las examinaciones orales se establecieron 5 rúbricas, por decir así, que es una rúbrica, unos requisitos, por decir así, unas cosas que nos piden a nosotros como técnicos que observemos, ¿verdad? Una de esas es la estructura del pensamiento. Entonces, ¿en qué consistió lo del sábado? Le cuento primero y después vemos... Claro, dónde ahí están le las vamos partes. desarrollando, Así de es. acuerdo. Entonces, el sábado materialmente funcionó así. Le tocaba, por ejemplo, al doctor Tinajero. El doctor Tinajero entraba a la sala donde estaban los examinadores que iban a escucharlo, y el doctor Tinajero tenía 15 minutos para hacer una exposición de una sentencia que él había realizado, ¿verdad? No de una sentencia ajena, sino de algo que él había realizado. Entonces, es una suerte de recordatorio de lo que él ya hizo. claro, él nos contaba lo que De había hecho en su revisión. sentencia, Ajá, ¿verdad? ya. Entonces exponía. Entonces, ¿qué nos pedían que observemos en esta exposición? Nos pedían que observemos si la sentencia cumplía las partes que tiene la ley. En términos generales son así, ¿verdad? Usted cuando hace un relato, ustedes que son periodistas, ¿verdad? Cuando hacen un relato, lo primero que hay que hacer es una introducción. Entonces, aquí también decían, diga quiénes sin nombres, pero diga quiénes son las partes, ¿verdad? Hay un demandado A y un actor B, ¿verdad? Diga cuál es el problema jurídico, desarrolle el problema jurídico, llegue a un nudo y concluya, ¿verdad? Igualito que una narración. Entonces, esto es fácilmente observable. Entonces, nosotros vimos, si en la exposición, le cuento, por ejemplo, esto usted lo puede observar, porque está colgado en el canal de YouTube, ¿verdad? Entonces, usted va a ver que había unos jueces que leían, ¿verdad? Entonces, un juez que hizo esa sentencia que leía, ok, bueno, ya tiene una observación al menos, ¿verdad? Porque nosotros no hacemos juicios de valor, sino simplemente observamos.
Y si de repente el juez empezaba por la sentencia y después ponía algo del centro, después ponía algo de un poquito más adelante, se notaba que no había una estructura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que observamos. Me pregunto, ¿el juez tiene que tener estas facultades de ordenar su pensamiento y ponerlos en una sentencia? Por supuesto. Es fundamental. Lógico, además. Cuando un ciudadano acude ante un Imagínese. juez, lo que quiere es que la exposición del juez, la orden del juez que está contenida en un documento escrito, sea clarísimo. Aquí lo que se midió entonces es la capacidad del señor juez de medir esa estructura, de tener esta estructura. ¿Qué más? Estoy de acuerdo completamente con el doctor Tinajero. El doctor Tinajero era compañero, estaba unos años adelante que yo, era hijo de un profesor famosísimo de Derecho Tributario, que era el doctor Francisco Tinajero, Claro. hermano del filósofo, el doctor Fernando sí, Tinajero. lo conozco. Entonces el doctor Pablo Tinajero es sobrino del doctor Fernando Tinajero, que es ahora editorialista, ¿verdad? El doctor Tinajero tiene razón en algo, y es que no se le puede medir las facultades oratorias, por decir así, Porque de no un son abogado litigantes, litigante claro. que a un juez. ¿Qué se mide en el abogado litigante? La persuasión. Si usted mira la rúbrica, ¿ya? Usted va a ver que no es una rúbrica de persuasión, porque la rúbrica de persuasión tiene otros elementos que si quiere los conversamos luego, ¿verdad? ¿Qué se mide? Se mide la rúbrica del razonamiento. A un juez lo que se le ve es la estructura y el orden y el razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en la rúbrica, ¿verdad? Está señalado ahí, por ejemplo, manejo de auditorio. Una cosa es el manejo de auditorio del abogado litigante, ¿verdad? Usted ha visto. Necesario. ¿No es En cierto? las mismas películas se observa. Exacto, por las ejemplo, series. en El abogado del diablo, no sé si se acuerda de esa película, desde ¿verdad? luego, con Al Pacino. Exactamente, y con el actor que hacía de abogado, entonces él se para, hace todo lo que dice, ¿no? Tiene que cerrarse la chaqueta, tiene que estar bien vestidito, bañadito, no sin barba, no como Perfumado. nosotros hoy, ¿verdad? Entonces, eso llama la atención, tiene que dirigirse de una manera adecuada al jurado, ¿verdad? Tiene que captar, tiene que agradar, después tiene que intercambiar información y después tiene que persuadir. Técnicamente, ¿qué es persuadir? Hacer que Convencer realmente. técnicamente, la persuasión significa hacer que el otro haga lo que yo quiero por las razones del otro. Entonces, eso de ninguna manera se midió aquí. No se porque midió es al una juez en cosa eso. mucho más compleja, no se mide solamente con una exposición. Hay que hacer un análisis técnico de las partes del discurso, etcétera, etcétera. ¿Qué se midió? ¿Ya? Se midió, por ejemplo, si el señor juez de ese momento tenía la capacidad de mantener la atención de nosotros que éramos los observadores. Si un juez lee, ¿verdad? Y coge la computadora y va bajando, haciendo scroll down, scroll up, entonces uno mismo se distrae, ¿verdad? Entonces, si uno mira la rúbrica, se comprueba que efectivamente no se medía habilidades de persuasión, se medía habilidades de razonamiento, porque lo que importa en el juez es que sepa razonar, que sepa estructurar su pensamiento, ¿verdad? Ahora, ¿no se les sorprendió a los jueces con este examen de oralidad? Es decir, ¿no se les avisó con tiempo o sí? Y dos, ¿por qué no les calificaron ese mismo día? Y les van a entregar la nota al final del proceso de Muy evaluación. bien, dos buenísimas preguntas. En primer lugar, como le comencé diciendo, nosotros, el Consejo de la Judicatura nos ha notificado a nosotros que sí se les invitó a los señores magistrados. ¿Ya? Entiendo que no fueron. ¿Ya? Me parece que en un principio los señores magistrados estaban en una situación que no sabían qué hacer, no habían Claro, decidido. ¿verdad? 6 de ellos no fueron. Así ¿no? es, ir o no ir, ¿verdad? Entiendo que en un principio eran más los que no querían ir, después quedaron así. Razono, no me consta, lo cubro, ¿verdad? Entonces, tal vez en un primer momento, cuando se les invitó, no fueron, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo el Consejo de la Judicatura? Les envió el documento escrito. Entonces, claro, una cosa es ver el documento escrito, ojalá lo hayan leído, ¿verdad? Ver el documento escrito. Y a tiempo, porque tenían que claro, prepararse, evidentemente. Esto fue hace mucho tiempo. Ajá. Esto creo que fue ya, miren, nosotros creo que estamos ya 6 o 7 semanas, ¿verdad? Esto ocurrió hace unas 11 semanas, ¿ya? Si quiere más precisión, eso sí, el Consejo de la Judicatura, porque eso sí, pero es más o menos así. Eso es lo primero. Segundo, mire, es verdad que no se les entregó la calificación en ese momento, pero es una razón técnica. Y la razón técnica es la siguiente, ¿ya? ¿Cuántos evaluadores éramos? Éramos 3 evaluadores. Personalmente yo participé con el doctor Roberto Salgado en la sala de lo civil y comercial. Entonces, nosotros hicimos las observaciones de los jueces y conjueces encargados de lo civil y comercial. Pero estas observaciones fueron grabadas, están en el YouTube, y tienen que ser vistas también por el resto de los miembros de la comisión. ¿Por qué? Porque la nota no es
del doctor Roberto Salgado y de Juan Carlos Mejía, es de toda la comisión. Entonces, para eso hay que darles tiempo, para que ellos miren, observen, intercambiar criterios, ¿verdad? Ir poniendo la nota en la rúbrica y entonces entregar. Y eso, por supuesto, lleva tiempo. Imagínense. Ahora, parecía que la duda del doctor Tinajero en este caso era de que a lo mejor, y esto lo digo con una apreciación muy personal, Sí, claro. a lo mejor se mantiene la nota en reserva para ver qué pasa en el proceso y, bueno, bajarse a los que más convenga o no. Porque, Bueno. a ver, ¿qué garantiza la probidad? Ya. A A ver, quienes están muy evaluando bien. y calificando respecto de la capacidad de los jueces. En este Mire, caso, mire, como lo jueces. que usted pregunta es una pregunta válida, ¿verdad? Pero es una pregunta que presupone algo que desafortunadamente está pasando en nuestro país, ¿ya? ¿Qué pasa Pero en nuestro imagínese, país? usted dice que está pasando. Sí, sí, sí. Qué grave. Sí, ¿y qué pasa en nuestro país? Que en nuestro país se ha roto el contrato social, ¿verdad? El desconfiar gratuitamente de unas personas y el pedirles garantías de probidad va contra la ley, va contra el buen espíritu de llamarnos seres humanos, ¿verdad? De ser hermanos ecuatorianos. Mire, nosotros aquí no tenemos ningún objetivo político, al menos de mi parte, yo no tengo interés en participar en ninguna cuestión de política electoral, ganar el poder, Ni tampoco ser el conseguir nuevo juez puesto. de la Corte Nacional. No, no me Porque interesa. todo el mundo porque- presupone que lo que quieren es bajarse a la Corte Nacional para poner jueces de una línea determinada. Lamentablemente. Mire, es bien lamentablemente, interesante la lo que usted dice. institucionalidad está Es bien interesante lo que dice. complejizada. Y me voy a remitir un poquito a ponerle esto en contexto, Ajá. y antes de continuar con mi anterior respuesta. Listo. Mire lo que ha pasado, ¿verdad? Hace unos años, ¿verdad? El presidente de la República, el señor economista Rafael Correa Delgado, en una sabatina anunció y dijo que iba a meter las manos en la justicia. Lo recuerdo, ¿verdad? lo recuerdo. Después de esa manifestación de voluntad política del Ejecutivo, efectivamente reorganizó el Consejo de la Judicatura, hubo algunos miembros del Consejo de la Judicatura, primero una terna, después otra, ¿se acuerda, verdad? Hubo varios presidentes del Consejo de la Judicatura. Se procedió al primer sorteo de los señores magistrados, ¿ya? Y como hubo tanta crítica a este proceso, le contrataron al doctor Baltasar Garzón, que es un juez español, ¿verdad? El doctor Baltasar Garzón vino a Ecuador e hizo un informe del primer proceso de selección de los jueces y lo criticó duramente, ¿verdad? Tan duramente que dijo que creo que eran 7 jueces que habían entrado, en palabras del doctor Garzón, de forma irregular, ¿verdad? Entonces, ahí ya tuvo un problema. Después, la vida continuó, ¿verdad? El sistema judicial ecuatoriano es un sistema complejo, es un sistema que ha tenido varios problemas y que fue desbordado por la realidad, igual que todo el sistema político. Como el sistema político fue desbordado por la realidad, las normas no sirvieron para lo que se supone que deberían servir, ¿verdad? Vino un nuevo presidente de la República, el señor Lenín Moreno, el ingeniero Lenín Moreno. Licenciado. Licenciado Lenín. ¿Licenciado en qué? Licenciado, no sé en qué sea, pero Ok, licenciado le ok. conocemos. No de ser en cuántica. No importan, no importan los títulos, ¿verdad? Pero Ajá. vino el señor Lenín Moreno, nuevo presidente de la República, ¿verdad? Y el señor Lenín Moreno convocó a una consulta popular, de la misma forma que el presidente Correa la había convocado, el mismo mecanismo, Sí, ¿verdad? así fue. El señor Moreno convoca una consulta popular y en la consulta popular el poder constituyente, el pueblo soberano, ¿verdad? Emitió una orden que decía, confórmese una comisión de participación transitoria, ¿verdad? Claro, el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Un consejo, Que confórmese, hizo lo mismo que se le criticaba a Correa. Cons- Ahí está el quid del asunto. vamos a eso, confórmese el Consejo de Participación Transitoria, ¿ya? Y entre las funciones que le otorgan al Consejo de Participación es vaya y averigüe qué pasa en el Consejo de la Judicatura. El Consejo Transitorio emite una resolución muy grande, que si quiere le doy el número luego, emite una resolución muy grande, pero muy grande, como 350 páginas, en que analiza con pruebas, ¿verdad?, lo que, según el Consejo de Participación Transitorio, había pasado en el Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Si usted lee ese consejo, ¿verdad?, la línea argumental que sigue les deba concluir al Consejo de que hubo irregularidades en la selección de jueces. Entonces, el Consejo de Participación echa sombras sobre toda la designación de jueces de la Pero función estaban judicial. sentenciados antes de la evaluación, acuérdese. Muy usted. bien. Entonces, Lo que usted dijo que se está pasando hasta ahora. no sé.
Ya vamos a ver lo que yo digo que está pasando. Lo que digo que está pasando hasta ahora. Que desconfía de la gente. Es ya, que ya le están calificando a usted de no probo. Lo que digo que está corrupto. pasando ahora es que hemos perdido la capacidad de ser seres humanos ecuatorianos, que nos señalamos gratuitamente. Exactamente, ¿Ok? exactamente. Entonces, el Consejo de Participación, ¿qué hace? El transitorio, ¿qué hace? Echa sombra. Y luego emite una nueva resolución, y en esa nueva resolución dice al Consejo de la Judicatura, le exhorta, casi le ordena, a que haga la evaluación, ¿verdad? Esto es concomitante con lo aprobado en la Constitución del 2008, que fue aprobada por el señor economista Pero la evaluación Correa. tenía que hacer el Consejo, no una comisión de evaluadores. Déjeme Que terminar. lo otro de ya vamos a eso. Ya. Déjame terminar. Es que los ¿Ya? tiempos. Entonces, el Consejo de Participación, ¿verdad?, emite una nueva resolución en la que exhorta se haga la evaluación. ¿Qué es lo que hace el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura podía haber tomado esta actitud negativa hacia los ciudadanos, ¿verdad?, de desconfianza, y decir, como el Consejo de Participación dijo que todos están malos, ¿no es cierto?, decapitémosles a todos, fuera toda Corte Nacional. Pero me parece que hace algo racional y actúa como juez. ¿Qué hace el juez? Primero ve los hechos y después ve el derecho. ¿Qué les dice? Señores, aquí hay esta duda, ¿verdad? Como no está probado dentro de nuestro sistema, que nosotros tenemos un propio sistema, ¿ya? Les convoca a hacer una evaluación, ¿ya? Y en esa evaluación los señores tienen la oportunidad de mostrar sus capacidades, sus cualidades, ¿verdad? Y si usted quiere, por decirlo así, ejercer su derecho de defensa. Entonces, lo que ha ocurrido efectivamente es romper esto, decir, todos ahí son malos, ¿verdad? Vengan, veamos, porque este consejo, el pueblo ecuatoriano, el resultado de la orden del pueblo ecuatoriano es de esto, venga y analicemos. Entonces, más bien es todo lo contrario, Ahora, vamos a lo otro. Vamos. Es decir, es posible que los jueces que están siendo evaluados digan, bueno, lo que acá se ve es que desde el Consejo Transitorio hubo una apreciación subjetiva del Consejo de calificarnos a nosotros, ¿no es cierto?, como malos jueces, técnicamente mal preparados, incluso algunos de corruptos. Y eso se produjo incluso en los anteriores procesos, en el caso de las superintendencias, en el caso de la Defensoría, en el caso de la Fiscal, que fueron procesos cuestionados. ¿Tienen razón o no entonces, digo yo, de dudar de la probidad del actual proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia? De ninguna manera, desde el punto de vista, vista, elementos desde el punto de vista lógico, ¿verdad?, es exactamente lo contrario. No conozco como los otros procesos de superintendentes, defensores, no conozco. Que fueron cuestionados. No puedo, ya. Ni siquiera lo seguí, entonces no lo puedo comentar, ¿verdad? De todas maneras, en nuestro país existe una presunción de legitimidad y legalidad, entonces si alguien tendría que impugnar eso, tendría que iniciar los juicios correspondientes. Claro, lo van a hacer, anunciaron aquí que harán juicios de repetición. Buenísimo. ¿Ya? Respecto del proceso del Consejo de la Judicatura, hacen lo contrario, porque dicen, digamos que efectivamente, ya planteemos como hipótesis, de que efectivamente el Consejo de Participación actuó viciado, actuó parcializado, sin tener todos los elementos, etcétera. Pero ya ha hecho duda, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? Dice, yo soy el organismo constitucional encargado de controlar el funcionamiento de los jueces, de todos los jueces, ¿ya? ¿Cómo voy a permitir, verdad? ¿Cómo voy a permitir que se acuse a los jueces que el Consejo de la Judicatura eligió de esta manera? No permite eso. Y para eso dice, hagamos la evaluación. Como una comisión que no es constitucional, okay, de acuerdo a varios muy bien. abogados. A ver, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es interesante, yo he visto las dos demandas. Pues Rafael Ollarte, usted ha de haber oído a él. Él Lo dice que eso no es legal. Conozco las dos demandas y le puedo decir lo siguiente. En primer lugar, esto tiene que ser resuelto por un juez. El hecho de que un abogado diga no significa que es así. Evidentemente. De hecho, el abogado persigue un interés, ¿verdad? Si mi cliente tiene un interés, el abogado actualmente tiene el deber de sacar adelante ¿cómo se llama? El interés del cliente, ¿verdad? También tiene el deber de respetar las normas jurídicas, pero que un abogado
por más relevante, apasionado o inteligente sea, diga algo, no significa que eso sea Bueno, no así. es uno, son algunos. Por más que sean 100. Ismael Quintana. Bueno, trabaja con Rafael, ¿verdad? Por más que sean 100, ¿verdad? Por más que sean Doctor 1000. Tandazo igual dice lo mismo. Por más que sea el doctor Tandazo, por más que sea el doctor Ollarte, ellos no son jueces, son abogados, por lo tanto, persiguen un interés. Por definición, el abogado persigue un interés. ¿Cuál es el interés que persiguen? Bueno, eso tiene que preguntarles a ellos, ¿verdad? Ok, hay dos demandas. Hay una demanda de inconstitucionalidad, ¿verdad?, que está en su trámite, y han presentado una demanda contencioso administrativa que fue rechazada ya, ¿no es cierto? Y fue rechazada porque a consideración del Tribunal Contencioso Administrativo se habían presentado acciones contradictorias al interior de esa demanda. Entonces, de lo que entiendo, vi el auto, ¿verdad? Dice que se presenta para que usted me entienda, una acción general y una particular. Correcto. Y no se puede presentar una acción particular y una general porque cada una de esas tiene un tipo de juicio distinto, ¿verdad? En la general se estudian conceptos y en la otra se estudian casos ya de la persona, ¿verdad? Correcto. Entonces, mire, la naturaleza de la demanda presentada por la Asociación de Magistrados y Jueces, en primer lugar, no es una demanda presentada por los jueces. No es que los jueces van y dicen, este es mi derecho y yo lo quiero defender. No, es una tercera persona que defiende de manera oblicua, lo cual ya llama la atención, ¿verdad? Porque si los jueces no están de acuerdo, ¿por qué no presentaron? Ok, una cosa de estrategia jurídica, ¿verdad? Ok, presentan la demanda. Y esta demanda, toda esta demanda, si usted tiene la oportunidad de leerla, usted va a ver que se hace referencia a contingentes. Toda la demanda es, puede ser que nos violen, puede ser que irrespeten, puede ser que ocurra esto, ¿ok? Entonces, son especulaciones, ¿verdad? Ya. ¿Son especulaciones posibles y necesarias para defender el sistema jurídico? Sí, sí es verdad. Bueno, y que tienen también derecho a tener su duda. Así es, absolutamente, absolutamente. Entonces, ¿tienen esta facultad? Por supuesto que tienen esta facultad y este derecho para presentarlo. Lo que digo es que no está escrito en piedra ni es ley, simplemente es una posición de unos terceros interesados, no de los directamente afectados, de unos terceros. Ahora, como ya estamos en la parte final del Perdón. tiempo, una última pregunta. Claro. ¿Usted cree y nos puede asegurar o no que de los 36 jueces evaluados queden algunos, se vayan algunos, Ya. o salgan todos y se renueve toda la corte? Muy bien, eso es un albur. Yo sé, desde luego, pero Absolutamente es una un albur. pregunta que corresponde hacerle a un evaluador. Ahora usted va a decir, claro, dependiendo de los resultados. Así es, yo le podría responder esa pregunta Pero puede pasar solamente. que luego veamos que salieron todos los jueces. ¿Y habrá? Es que puede pasar también lo contrario. Que Que puede se ser queden que todos. se queden todos los jueces, Bueno, ¿verdad? excepto los que ya renunciaron. Claro, entonces todo eso entra en el ámbito de la conjetura, ¿verdad? Ujú. Y sería poco serio hablar nuevamente solamente de hipótesis, de conjeturas, porque eso es lo que le hace daño al país, Le ¿verdad? hace daño al país. Vamos a los hechos. Los hechos son que se ha convocado a una evaluación que está dirigida por el Consejo de la Judicatura. Nosotros no vamos a evaluar, no juzgamos, no definimos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que una vez que pasamos el informe, Pasan ustedes a la pasa al Consejo de judicatura. la Judicatura. ¿Qué hacemos nosotros? Es como cuando uno tiene una casa de un piso y quiere subir el segundo piso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace ese señor? Va al municipio, pide autorización y el municipio internamente o externamente coge un perito y le dice, anda, mide, ¿verdad?, las columnas del primer piso, fíjate si no se le tapa la luz, la vista del que está arriba, y me da a mí los parámetros, yo hago un informe, mido, literalmente mido, observo, ¿ya? Y con ese informe le paso al señor del Correcto. municipio y el municipio entrega la autorización. Ahora, ¿por qué se nos viene a los periodistas esta pregunta? Porque cuando se vio el proceso de renovación de la fiscal, sabíamos desde que se inició ese proceso que la fiscal era Diana Salazar, y lo dijimos aquí. Y resultó ser que pese a toda la evaluación, pese a todo el concurso y la participación de muchos, resultó siendo la fiscal Diana Salazar y con una calificación que usted sabe, 10 sobre 20 en un examen Ya. determinado. Entonces hay una duda que también Por es supuesto, lógica por supuesto, y que por la supuesto. tiene también la ciudadanía. Si la ciudadanía tiene lógicas, lo afortunado de este sistema democrático es dirigir las quejas oficialmente al ente que ha hecho la evaluación, la calificación, la designación, Correcto. y tomar la decisión. En este caso, mi posición es muy limitada. Claro, No nosotros conozco- respetamos también, desde luego, la probidad Nosotros de solamente ustedes, ¿no? medimos, ¿verdad? Nosotros solamente medimos, le pasamos y el Consejo toma la decisión, no nosotros. Pichincha Universal,
Aquí se escuchan bien las noticias.